el doctor Luis Vicad, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Doc? Un gusto saludarte. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Bien, Pedro? Un gusto escucharte. igualmente, igualmente. Bueno, bienvenido como siempre. Tratemos de hacer, a ver, un balance, una síntesis de cómo estás visualizando la cuestión de la inseguridad que aconteció durante este año bastante complejo en la Argentina, teniendo en cuenta, de alguna manera, estimado Luis, el tema de lo que es el marco regulatorio del DNU y sus repercusiones, ¿no? En el tema de la seguridad en la Argentina. Bien, es una buena pregunta porque tiene múltiples respuestas en realidad. Ujú. Este famoso DNU, Sí, que trata de diversos temas, no sí, sí. solamente el de la Ujú. seguridad, pero Ajá, hace hincapié en un aspecto muy interesante, ajá. que es justamente el combate a todo lo que signifique conductas antijurídicas y culpables, es decir, delitos Sí. concretamente. Ujú. ¿Por qué? Porque regulariza, ordena, coordina una nueva pauta cultural que sería deseable que de aquí en más se tenga muy presente por todas las partes, Sí. por toda la sociedad, y que es el cambio de paradigma en la protesta. Ya Ujú. la protesta no tiene por qué ser el muchacho del mayo del 68 en Francia con Claro. la Molotov, Está. el cordobazo, Ujú. etcétera. La protesta es un derecho constitucional inalienable, absolutamente loable, entendible Sí. cuando se hace en términos legales, Ujú. sin violentar otros derechos de igual rango constitucional como el derecho al libre tránsito. Entonces, cuando el piquete quiere disfrazarse de protesta, ahí estamos en un problema, porque el piquete es un acto delictivo, es un Ujú. acto de intimidación Claro. pública, Sí, es sí. un acto de coacción, Ujú. amenaza, si se quiere, con el cual se pretende condicionar al Estado. Ahora, esto Si el Estado, aconteció durante muchos años en la Argentina. O sea, una mala costumbre que se llevó a la práctica en detrimento justamente y de alguna manera cercenando los derechos de otros ciudadanos que necesitaban circular libremente y que no lo han podido hacer, ¿no? Y que durante también eh, mucho tiempo, vergonzosamente desde el propio gobierno central, estuvieron avalando este tipo de tesituras y de accionarios, ¿no? absolutamente de acuerdo contigo, es más, este acto de presión que pretende justificarse en la defensa de tus o de mis derechos, Ujú. porque hemos visto más de un energúmeno Sí, que dice, yo esto lo hago, es decir, defeco en la 9 de julio sí, o en las claro, escalinatas de la catedral ujú, en defensa de tus derechos. claro. Por lo Mentira, tanto, te claro. estoy defendiendo y me tenés Sí, que agradecer. ujú, Esto es un sofisma barato, ramplón, ujú, que no resiste el menor análisis más allá del discurso de barricada, pero también se pretende con este tipo de movimientos condicionar al gobierno en el sentido de qué? De que si el gobierno no reacciona, pierde. ujú, Y si el gobierno reacciona, también pierde. claro. Ujú, Porque tenemos Cotec y Santillán, porque tenemos ejemplos tristes, sí, ejemplos, y ujú, también tenemos lo que se llama operaciones de bandera falsa. ahí está. Es Sí, decir, yo pongo un agente provocador ujú, destinado a producir desastres ujú, para que el Estado tenga que salir a reprimir, que es la función del Estado. ujú, Reprimir, señores, la palabra tiene mala prensa, pero la represión en el marco del ejercicio de la ley es absolutamente legal. ujú, Lo que es ilegal es justamente la represión que no tiene nada que ver con lo legal. ujú, Entonces, se producen hechos como para que el gobierno, o inclusive en algunos casos, ha habido en la historia muertos que son transformados en héroes. ¿eh? ¿Por qué? Porque supuestamente murieron protestando sí, y fueron muertos por fuego amigo, por propia tropa, sí, ujú, pero evidentemente son operaciones de false flag, de falsa bandera, operaciones monedita, como se llamaba esto en Nicaragua. Vos sabés que en sí, Nicaragua, en la Nicaragua de Somoza, los sandinistas, ¿qué hacían? Se disfrazaban de Guardia Nacional somocista, atacaban un pueblo, violaban a las mujeres, mataban a todos los hombres, menos a 5, sí. que les permitían huir a las Para montañas. que comenten qué es lo que había Entonces, pasado. Claro. Sí, ellos comentaban que había sido la Guardia Nacional y sí, todos los pueblos se unían a la guerrilla. claro. Bueno,
estas pautas culturales de machismo violento a los centroamericanos es lo que debe cambiar. Y creo que está empezando a cambiar y el DNU es muy claro al respecto y ya en la marcha que va a hacer la CGT se están tomando ciertos recaudos como la contratación de un seguro para los daños en el movimiento, en todo el mobiliario urbanístico, Claro. y una serie de cuestiones más que permitirían sospechar, diría Borges, sospechamos que la pauta cultural puede cambiar. Claro. Entonces, ojalá que así sea Y sí, y que porque no mueran más. es el cambio que se necesita y aparte evitar la gran cantidad de daños que han generado durante décadas, ¿no? No solamente que han destruido las cuestiones públicas, las plazas, los comercios que han sido afectados, todo esto que es una invasión a los derechos del otro, ¿no? Por supuesto, porque hay otro derecho, que es el libre tránsito, que tiene el mismo rango constitucional. Exacto. Entonces, si vos, so pretexto de hacer valer un derecho en función de terceros difusos, que van en micros escolares despatarrados, que no saben ni Sí, por qué van a protestar, y muchos van de relleno, de grupines, como sí. decían antiguamente, Ajá. a aplaudir sin saber por qué. Cuidado con esto no debe volverse a producir, porque esto nos lleva a las imágenes del gordo del mortero atacando el Claro. Congreso y la protesta a lo violento, y esto realmente nos va alejando cada vez más del centro de los países civilizados. ¿La Argentina Espero se que no. equivocó de alguna manera, los funcionarios y también la dirigencia sindical, el pueblo trabajador, como dicen por así, se equivocó en permitir estas actitudes que lo fueron deteriorando cada mes un poco más a los movimientos y a los reclamos justo que podría haber generado justamente el trabajador en la Argentina, porque se fue de a poco distorsionando la realidad del sentido justamente de esas protestas o de esos reclamos? Exacto. Totalmente como vos lo decís, se Se desnaturalizó. Esto es lo desnaturalizó, que se claro. llama el acostumbramiento al Ahí horror. está. Es decir, Sí. la gente se comienza a acostumbrar a lo que Ujú. es totalmente extemporáneo y entonces ya ve casi como una cosa normal, como en Colombia cuando en el diario aparecían los secuestros del día, Sí. así como las necrológicas, tenían los Ujú. secuestros del día. Entonces la página 14 decía, secuestraron a fulanito de la... Mirá vos. Entonces, cuidado con acostumbrarnos al horror. Tenemos que volver a ver la luz, tenemos que volver hacia atrás y modificar pautas culturales. Ujú. Y si no lo hacemos, yo creo que esta es la última oportunidad que tiene la Argentina porque ya dijo alguna vez Yahvé, yo soy un Dios cruel y celoso, a ver si todavía se cansa de nosotros y Sí, nos deja de ayudarnos. sí, sí, que se olvide momentáneamente porque realmente es tal el nivel de cansancio que le hemos dado que realmente ya no da para más. Ahora, esta dirigencia, por ejemplo, sindical, ¿no? Que tiene la Argentina y que no se ha renovado de alguna manera en tantos años, porque prácticamente han pasado más de 5 décadas que están los mismos personajes, ¿no? No ha sido democratizada como corresponde y como se ha dado en otras situaciones, ¿no? Dentro del ámbito lógico de la participación ciudadana. Bueno, esto también se ha dado, mi estimado Pedro, y vos lo sabes muy bien, en el shogunato a lo feudal japonés de los señores del conurbano bonaerense, que Claro, de repente se sí. perpetuaban durante decenas y Ujú. veintenas de años en su Sí, territorio, que era un shogun, un señor claro. de la guerra que manejaba su territorio, y entonces cuando algo no le gustaba, abría la canilla y venían los paros, las huelgas, Claro. aumentaba el Yo se lo delito, y contaba a algunos que Manuel Quindimil, no sé si vos te acordás, el ex intendente, Manolo. a Manolo Quindimil, porque yo me cruzaba, él tenía ahí una chatarrería a la bajada del puente de Pompeya, y yo, viste, cada tanto pasaba y paraba, él era ya intendente de Lanús, del distrito de Lanús, y le decía, pero ¿cómo puede ser posible estas cosas? ¿Cómo es que no hay una renovación? Y él me decía, no, pibe, mira, todavía falta que haya una verdadera renovación, pero y por ahí no se puede hacer. Y siempre me quedó grabado eso. Y recuerdo, claro, los años que han pasado, y vos fíjate que seguimos teniendo los moyanos, en los principales sindicatos están los mismos personajes, y los tipos prepotean y toman las banderas realmente del pueblo trabajador, cuando en su vida han realmente hecho un mínimo esfuerzo, ¿no?
O sea, Bueno, los que la han sudado son realmente los laburantes que hoy por hoy no les alcanza para nada el magro sueldo que reciben, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, justamente esta dirigencia sindical vergonzosa no los ha defendido, todo lo contrario, los ha llevado a una mayor totalmente. pobreza, ¿no? O sea, eso es Pero lo que nunca claro, se han puesto a pensar justamente los trabajadores, los que han bancado esta manga de sinvergüenza, estas camarillas que vienen haciendo el mismo juego hace décadas, ¿no? bueno, esto es lo que llevó a la patria sindical y la patria asistencialista, ¿no? Ujú. Y entonces cambió el paradigma y cambió el paradigma de que lo que es trabajo, lo que es hombría de bien, lo que son valores, y luego tenemos los que viajan, se sacan fotos en cruceros con Claro. hermosas Los camisetas. Baradel de la vida, viste que ahora vuelven a salir, pero que cuando tendrían que haber salido como para llamar un poco la atención y concientizar justamente a los trabajadores no lo hicieron, ¿no? Se complotaron, o sea, con el idioma inclusivo, con todos estos cambios de terminología para pudrirle la mente a la gente, a los chicos, a los jóvenes, ¿no? O sea, hay Bueno, como cierta inmoralidad que tiene mucho que ver con esta cuestión de la inseguridad que arman estos especuladores que claramente son golpistas de los sistemas democráticos a los cuales el pueblo quiere tratar de ver como potencia para lograr una mejor calidad de vida. Pero ellos actúan para hacer todo lo contrario, para distorsionar la realidad, ¿no? por supuesto, porque mientras tengamos este gigantesco y democratizado, entre comillas, síndrome de Estocolmo en algunas clases Sí. sociales que idolatran a sus líderes y hacen un culto a la personalidad del líder, Mm, líder sindical en este caso, ¿no? sí. Acá tenemos una protesta prácticamente en desarrollo, en donde se quiere ver quién tiene la muñeca más fuerte, si el Poder Claro. Ejecutivo en provincia de Buenos Aires Sí. se ha desafiado al Poder Ejecutivo. Ujú. Entonces, cuidado con esto, cuidado con aceptar mansamente estos desafíos, porque si no vamos a volver al acostumbramiento al horror de que primero vinieron por el vecino y yo no dije nada, y etcétera, hasta que vinieron por mí. Ahora, esto es como una historia que se repite en la Argentina, ¿no? Porque de la época de Perón para acá siempre se han reciclado los mismos grupos que son invasivos y que atentan contra el propio sistema democrático que ellos dicen defender, pero que en la práctica hacen todo lo contrario, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además son grupos violentos, son grupos que llevan generaciones de violencia Ujú. y grupos que están vinculados en algunos casos a la droga, en algunos casos a las barras A la bravas, corrupción, o que sea, es que están en connivencia otra con de la las corrupción. otra de las materias que tenemos también en las barras bravas. Es decir, en fin, esa mano de obra desocupada que se ocupa para Ujú. presionar a los gobernantes, me parece que en este caso va a costar un poco más. Y algún resultado positivo se está viendo en cuanto a que las últimas, por ejemplo, Castel de la corriente clasista y combativa hizo el primer piquete de la era Milei y sin embargo lo hizo bien. No violó Claro. ninguna ley, lo hizo Ujú. en un playón, en una especie de plazoleta. Es perfecto, Se tiene el adaptó, derecho a la se adaptó a protesta. las circunstancias actuales, está bien. Ahora, el reclamo es justo, ¿no? Más con gente realmente que no llega ni siquiera a la primera quincena, que está haciendo un reclamo realmente para que le reconozcan su esfuerzo o que le den una oportunidad para poder readecuarse a los tiempos que corren. En un sistema democrático es necesario preservar la seguridad justamente para que el sistema sea respetable, porque si no caemos en los errores que ha permitido el anterior gobierno con un hombre como Alberto Ángel Fernández, que era inexistente, ¿no? Que no hacía valorizar en absoluto su mandato presidencial y que permanentemente era cuestionado y coaccionado para desestabilizarlo. ¿Crees de que eso dentro de un gobierno democrático es necesario fortalecer para poder cuidar las instituciones de la República y fortalecer de alguna manera un sistema de seguridad que sea viable, no descontrolado como el que hemos vivido en los últimos años en la Argentina? Pero por supuesto que sí, porque en una democracia lo que importan no son los hombres, son las instituciones. Uh -huh. Los hombres están en función de las instituciones
y no las instituciones en función del hombre, porque si no estaríamos ante un culto a la personalidad y todos sabemos lo peligroso que eso suele ser, ¿no? Ujú. No hay que darle, digamos, chance al delito, ¿no? Y como que durante mucho tiempo fue así, se le dio esa chance, esa oportunidad de delinquir, ¿eh? De no tener respeto hacia el otro, el compatriota, el vecino, ¿no? El ciudadano realmente que labura, que se esfuerza y que está bancando justamente todo ese sistema en el cual la corrupción saca provecho de la situación. Pero si vos tenés en cuenta que en el 2023 hubo más de 1.400 robos violentos que Sí. terminaron en una cincuentena de homicidios, Ujú. ya solamente con eso te das cuenta de que algo está mal. Y Totalmente. evidentemente eso que está mal está prohijado quizá por Ujú. algún sector, Claro. porque vos sabés que todo caos Mm, sí. favorece el A desarrollo de río ciertas... revuelto, ganancia de pescadores, como dice el refrán, o algo parecido, ¿no? O Es sea, tal que cual, se es tal armó, cual. armaron eso a propósito para joderle la vida a la gente, de alguna manera. Exacto, porque en el Ujú, caos progresa el mal y ujú, en el orden progresa la democracia. ajá, Entonces, orden, como dice la bandera de Brasil, orden y progreso. claro. El orden es sinónimo de progreso. El Ajá, orden es la contracara del caos. El sí. orden es la luz y el Ujú. caos es la oscuridad. Y nosotros tenemos que ir hacia la luz. Ahora, viste que muchos dicen, bueno, no, se vuelve por ahí un sistema represivo cuando realmente no se le permite a la gente reclamar, protestar. No es así la cosa, o sea, puede reclamar y protestar, pero de una manera ordenada, sin perjudicar al otro, ¿no? Absoluta. Como es lo que ha sucedido en la Argentina durante muchos años, el atropello permanente, el patoterismo berreta, ¿no? Que han Sí, implementado. ¿Eso por supuesto. se podrá revertir de una manera razonable en un sistema democrático fuerte? Se va a revertir en la medida de que este sistema democrático se fortalezca. Ajá. Está haciendo sus primeros Ahí, pininos. ahí está la cosa, claro. Ujú, Ahí está, que lo dejen crecer, que el ujú, bebé deje de tomar la mamadera y comience a comer, sí, que se le den los 100 días de gracia, de ujú, los cuales, por supuesto, van a ser de luto y de llanto y ujú. luto, porque todos vamos a sufrir, Pedro, vos, yo, el que tiene Seguramente, mucho y el claro. que tiene poco, pero Ujú, tenemos que hacernos cargo del desaguisado que nos han dejado ujú, algunos otros que estuvieron antes. Y en ajá, eso, Milei no cometió el error de Macri, siguió los consejos de Macri que le dijo, no hagas claro. lo mismo que hice yo, vos Ajá, decís la verdad cruel y descarnada y ujú, andá para adelante con eso. Me claro. parece que es un símbolo de valentía que hay que tener en cuenta. Ujú, Te puede gustar, no te puede gustar, te puede caer tal simpático, cual, no, sí. Ujú, pero lo concreto es, ujú, el hombre se mide, el estadista se mide por sus acciones. ujú. Cuando plantea, por ejemplo, Javier Gerardo Milei, no hay plata, es una manera de decirle, ojo, no voy a permitir que roben o que me metan en un descalabro como el que ya ha tenido la Argentina, de alguna manera. Y por supuesto, además, otra de las medidas interesantísimas, no hay pauta publicitaria Sí, durante un año. ajá, Vamos a ver desaparecer algunos pasquines por allí que ujú, sobrevivían con la pauta publicitaria sin publicar o sin emitir o siendo programas lamentables. Y bueno, se acaba la pauta, ujú, evidentemente. Y hay quienes van a sobrevivir sin la pauta digamos, la naturaleza de sus contenidos, caso tuyo, por ejemplo, y entonces van a sobrevivir a esto. Pero todos vamos a sufrir en función del bien común. ujú, Si esta solidaridad no se entiende, esto va a fracasar. ujú. ¿Crees de que se ha empezado a emprolijar el tema de la triple frontera, el tema realmente de la inseguridad galopante en el ámbito del primer cordón bonaerense, no tan así en el segundo cordón bonaerense, donde dicen que todavía hay un gran descalabro y peligro justamente por el avance del delito en esa parte del conurbano bonaerense, como lo que pasa en Rosario o en otras localidades? Bienvenido a Sarajevo, debería decir en el Mm, segundo cordón urbano claro. bonaerense. Pero yo Ujú, creo que Sarajevo era menos peligroso en realidad, ujú, ¿no? ujú. Sí, yo creo que hay una asignatura pendiente y de la mano de de algunos dinerillos que se daban y que se van a dejar de dar en las provincias, Sí. algunos
en las provincias también amenazan con decir, bueno, entonces va a aumentar el delito exponencialmente, como si todos los pobres fueran delincuentes en potencia, Sí. otra de alguna manera una simbología ramplona de cabotaje, Sí. porque no todos los pobres son delincuentes, pero muchos son obligados a trabajar para la Ahí delincuencia, está, porque si no claro. se suben al microescolar y no dan el presente, pierden el plan. Ujú. Ahora, los que no están y no trabajan van a tener que explicar qué hacían en el Estado, refugiados en capas geológicas que van quedando Ujú. y van perdurando hasta que el Estado se cae en pedazos por su propio peso, ¿no? Claro. Eso ha pasado durante muchos años en la Argentina, así que bueno, esperemos que esto se pueda revertir a mediano plazo. Luis, quiero agradecerte realmente toda la amabilidad y la gentileza que tuviste durante todos estos años de acompañarnos en este 23 que también ya está terminando, culminando, y bueno, darte las gracias justamente por hablar con absoluta claridad y bueno, responder a todas nuestras inquietudes cuando te convocamos. Así que agradecido de corazón y esperemos poder seguir compartiéndolo durante el próximo 2024. Seguramente, va a ser un gusto, vos sos un amigo, a quien aprecio mucho por otra parte porque sos valiente, no cualquiera dice las cosas que vos decís, y bueno, yo me animo también a algunas cositas, pero los coscorrones los recibimos igual. Seguramente. Pero la gente se merece que haya gente delante o detrás de un micrófono, delante de una cámara, que les diga la verdad. Terminemos con algunos que realmente sus mentiras eran patéticas y no le hacían bien a nadie. Así que ojalá podamos seguir en estas tenidas, en estas tertulias por internet un tiempo más, seguramente en el 24. Dale, seguramente será así. Si el Supremo lo dispone y nos permiten, estaremos aquí como siempre generando este periodismo de vanguardia pluralista y bien democrático como debe ser. Te mando un gigante abrazo para vos y la familia. Pásalo lindo. Gracias, igualmente. Abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban, el doctor Luis Vicat con